Admitámoslo sin rodeos. A muchos hombres se les ha enseñado a ser correctos, agradables, previsibles, a pedir permiso, a no incomodar, a encajar. Y aunque eso suena bien en teoría, hay una contradicción que pocos se atreven a señalar. Ese mismo modelo muchas veces apaga la chispa de la atracción. No es casualidad que historias como 50 sombras de Grey hayan tenido un impacto masivo, no por su narrativa, sino porque tocaron una fibra psicológica que rara vez se discute abiertamente. Mientras muchos intentan ser el hombre perfecto, aparece un arquetipo que rompe las reglas y capta toda la atención. La pregunta no es si ese arquetipo es bueno o malo. La pregunta es, ¿qué representa a nivel psicológico? Aquí es donde entramos en terreno interesante. No se trata de copiar comportamientos extremos ni de justificar actitudes dañinas. Se trata de entender por qué ciertos rasgos generan una respuesta emocional tan fuerte. El primer concepto clave es la dominancia cognitiva. Muchos hombres confunden dominancia con agresividad o imposición física, pero la verdadera influencia no funciona así. La dominancia cognitiva es, en esencia, tener claridad interna, dirección y coherencia en lo que haces. Es proyectar una realidad propia sin depender constantemente de la validación externa. Piénsalo en situaciones cotidianas. La mayoría duda, pregunta, busca aprobación. ¿Te parece bien esto? ¿Qué prefieres hacer? No hay nada inherentemente malo en eso, pero cuando se vuelve constante, comunica inseguridad. En cambio, una persona con dirección propone, decide y asume, no desde la imposición, sino desde la certeza. No necesita convencer, porque su convicción ya genera peso. Esto conecta con una idea interesante, el alivio de la carga de decisión. En un entorno donde todo requiere elección constante, puede resultar atractivo encontrar a alguien que pueda tomar la iniciativa con seguridad, no por control, sino por claridad. Aquí entra la diferencia entre dirigir y dominar. Dirigir implica responsabilidad. Dominar sin control es simplemente caos. Y esto nos lleva al segundo concepto, la ley del contraste. Uno de los elementos más poderosos en la atracción es la combinación de opuestos. No ser una sola cosa, sino integrar varias dimensiones. Carl Jung hablaba de la sombra, ese conjunto de rasgos que reprimimos para encajar socialmente. El problema no es tener una sombra, es ignorarla por completo. Cuando una persona intenta mostrarse únicamente correcta, perfecta o agradable, pierde profundidad, se vuelve predecible, y lo predecible rara vez genera intensidad emocional. En cambio, cuando hay contraste, calma pero firmeza, amabilidad pero límites claros, cercanía pero independencia, aparece algo más interesante: tensión. Y la tensión bien manejada es lo que mantiene el interés. Esto no significa volverse alguien conflictivo o inestable, significa ser completo. Poder decir sí cuando quieres y también no, sin necesidad de justificarte en exceso. Un ejemplo simple: alguien que siempre está disponible transmite una cosa. Alguien que tiene su propio ritmo, sus prioridades y no gira alrededor de otra persona, transmite otra completamente distinta. Y aquí aparece un punto incómodo, pero real. Muchas veces, en el intento de agradar, se pierde autenticidad. Y sin autenticidad, no hay conexión real. Otro aspecto importante es la intención. Muchas interacciones fallan por falta de interés, no por falta de claridad. Cuando alguien oculta constantemente lo que quiere, genera confusión. La claridad, incluso cuando no es perfecta, es más potente que la ambigüedad constante. Y aquí es donde se empieza a construir algo más sólido, una identidad que no depende de la reacción del otro. Porque al final, la atracción no se trata solo de lo que haces, sino desde dónde lo haces. Si todo nace desde la necesidad de aprobación, se percibe. Si nace desde la convicción, también. Llegados a este punto, empieza a cambiar la perspectiva. No se trata de volverte alguien distinto, sino de dejar de ocultar partes de ti que ya existen, de integrar en lugar de suprimir, de entender que la coherencia interna pesa más que cualquier técnica externa. Antes de seguir, vale la pena una pregunta directa. ¿Estás actuando para ser aceptado o estás actuando desde quien realmente eres? Porque en esa diferencia está la base de todo lo que viene después. Si la primera parte dejó algo claro, es esto.
No se trata de imitar un personaje, se trata de entender los principios que hay detrás. Y uno de los más importantes es la capacidad de crear una realidad propia. Aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta. En lugar de construir su propio marco, intentan encajar en el de los demás. Se adaptan, ceden, negocian constantemente su forma de actuar para no incomodar. Y aunque eso puede parecer correcto, tiene un efecto silencioso. Diluye su presencia. Cuando no hay una dirección clara, alguien más la ocupa. Y en dinámicas de atracción, eso cambia todo, porque la atracción no crece en la indecisión, crece en la claridad. No en la rigidez, pero sí en la consistencia. Esto nos lleva a una idea clave: el marco personal. Tu marco es la forma en la que ves el mundo, tus valores, tus límites, tus decisiones. No es algo que impones, es algo que sostienes. Y cuando lo sostienes sin necesidad de validación constante, se vuelve perceptible. El error común es pensar que esto significa controlar a otros. No, significa no perderte a ti mismo en el proceso de interactuar. Un ejemplo sencillo: cuando alguien cambia completamente su comportamiento dependiendo de con quién está, lo que transmite es falta de centro. En cambio, alguien que se adapta sin perder su esencia genera una sensación de estabilidad. Y esa estabilidad, paradójicamente, permite más libertad en la interacción. Otro punto importante es la creación de experiencias. Muchas personas esperan que las cosas fluyan sin tomar responsabilidad sobre el contexto, pero la realidad es que gran parte de la conexión surge de cómo se construyen los momentos. No se trata de controlar cada detalle, sino de aportar dirección, elegir el lugar, proponer el plan, marcar el ritmo. No como una imposición, sino como una invitación clara. Cuando alguien no propone nada, la interacción se vuelve plana. Cuando alguien propone demasiado sin escuchar, se vuelve rígida. El equilibrio está en dirigir con atención. Aquí aparece otro elemento clave: los límites. Sin límites no hay identidad, y sin identidad no hay atracción sostenida. Decir no cuando algo no encaja contigo no aleja a las personas correctas. Al contrario, filtra, define, aclara. El problema es que muchos evitan poner límites por miedo a perder aprobación, pero ese mismo miedo es el que los mantiene en dinámicas donde nunca terminan de ser respetados. Un límite no es confrontación, es coherencia. Y esto conecta con algo más profundo: la independencia emocional. No significa no sentir, significa no depender completamente de la respuesta del otro para sostener tu estado interno. Cuando alguien necesita constantemente señales externas para sentirse seguro, entra en una montaña rusa emocional. En cambio, cuando hay estabilidad interna, la interacción se vuelve más ligera, más auténtica. Ahora bien, hay un punto que suele malinterpretarse: la intensidad. Muchos creen que la intensidad se logra siendo extremos, impredecibles o incluso conflictivos. Pero la verdadera intensidad viene de la presencia, de estar realmente ahí, sin máscaras, sin cálculos constantes. Una mirada sostenida, una decisión clara, un silencio cómodo, todo eso comunica más que cualquier discurso elaborado. Porque al final, lo que impacta no es lo que dices, es cómo lo sostienes. Y eso nos lleva al cierre. Integrar estos conceptos no te convierte en alguien perfecto ni en alguien dominante en el sentido superficial. Te convierte en alguien más alineado consigo mismo. Alguien que puede dirigir sin imponer, que puede escuchar sin perderse, que puede conectar sin depender. Y eso cambia completamente la dinámica. Porque cuando dejas de actuar desde la necesidad, empiezas a actuar desde la elección. Y cuando eliges, tu comportamiento deja de ser una estrategia y se convierte en una extensión natural de quién eres. Ahí es donde todo empieza a encajar. No porque controles la situación, sino porque ya no necesitas hacerlo para sentirte suficiente. La pregunta final es simple, pero exige honestidad. ¿Estás construyendo una identidad sólida o estás adaptándote constantemente para no perder la aprobación de los demás? Porque en esa respuesta no solo se define tu forma de relacionarte, se define la calidad de todas las relaciones que vas a tener.